Como usted sabe, hemos estado hablando de ¿qué? Ya pusieron allí la ayuda de memoria en la pantalla. Mi historia con Jesús. Y a lo largo de estas semanas, ¿cuántas son? 5, 4, 3, 2, con estas 5. Ok. Desde Pascua, desde Easter, ¿no? Venimos hablando acerca de cómo Jesús hace pues algo en nuestras vidas y tenemos una historia con Él. Y hemos estado hablando varios temas. Espero que cada uno de ellos haya sido de mucha bendición para su vida. La semana pasada, el último que hablamos, Pastor Brad estuvo compartiendo acerca de mi historia con Jesús en mi propósito. Y vimos que tenemos un propósito muy grande, amplio y profundo en las manos del Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo creyó? ¿No se lo creyó todavía? Créaselo porque es importante que usted lo crea. Ahí va a haber mucho de la obra de Dios en su vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de otro tema de nuestra historia con Jesús. Y creo que esto va muy, muy importante allí, en medio del dolor. Todos los que están arriba de los 30 tienen un dolor general. Las rodillas, ¿verdad? Todos los que son menores de 30 tienen otro dolor general, el corazón y las emociones. No, ya fuera de broma, todos en cada uno de nosotros tiene dolor en alguna manera, ha pasado por sufrimiento, ha tenido dolor. Y la verdad es que no podemos evitar y no podemos quitar, no podemos desarraigar el sufrimiento de la vida natural que tenemos. No es algo que podemos hacer, nos gustaría. Nos encantaría. Y sabe, si usted no lo cree así, le voy a dar un pequeño ejemplo que les daba en la noche de oración el día viernes, que si no vino, lo animo a que pueda venir en la siguiente. Usualmente cuando usted y yo oramos acerca de pedir sanidad, por ejemplo, nunca oramos porque una persona pueda tener algún desenlace que no esperamos que tenga. Siempre oramos por sanidad, ¿verdad? Siempre oramos porque se sane. Eso muestra algo de la naturaleza del corazón humano. Evadimos el sufrimiento. Nuestra intención consistente y constante es evadir el dolor. Siempre tratamos de ir por un costado o por el otro, pero no queremos atravesar a través del sufrimiento. Lo interesante de todo esto es que la Biblia y la vida está llena de ejemplos de sufrimiento. De manera constante y consistente, el dolor aparece en la vida del ser humano, de una manera natural, por muchas situaciones. No necesariamente tiene que ser algún daño directo, sino cosas naturales como la pérdida de alguien que amamos. La separación, la ausencia, generan dolor. Situaciones difíciles pueden generar pensamientos que van para largo en la vida de una persona, que los podemos definir como traumas, si usted quiere, pero pensamientos que se dirigen como compañeros de vida que generan un dolor consistente y constante o un sufrimiento consistente y constante en la vida de una persona. Y estoy más que seguro que ahorita que le he estado hablando estos detalles, usted está pensando, ay sí, esto me ha dolido. Me acuerdo cuando me han roto el corazón. O me acuerdo cuando he roto el corazón porque me habían roto el corazón antes. ¿Verdad? Está jugando con la mente allí en muchas ideas. Pero sabe, hay algo mucho más importante en esto. La palabra nos muestra algo bastante necesario de conocer. Si bien hay un sufrimiento y hay dolor en la vida, no es el fin de la historia. Y ese es el punto importante que quiero que podamos hablar hoy. Porque sabe, cuando usted y yo experimentamos dolor y sufrimiento, nuestro enfoque se cierra y se canaliza a esa pequeña situación y tú no puedes ver más allá de este dolor. No puedes ver más allá del sufrimiento. Y es interesante porque a veces pensamos que ese es el final de todo. Cuando estamos en medio de ese momento de amargura, de situación, pensamos que allí se acabó todo y se vino todo para abajo. Pero la verdad es que nosotros encontramos que el dolor no es el fin de la historia, sino más bien es un lugar donde Dios no es indiferente a esta situación. Si ustedes leen la Escritura, si ustedes de verdad se ponen a leer la palabra, van a encontrar que en los primeros capítulos de la Biblia se narra la aparición del ser humano, cómo somos creados, cómo somos diseñados, pero también se narra la falla que tenemos al cometer desobediencia. ¿Sí? Y a consecuencia de esto viene el sufrimiento. No sé si usted lo ha leído, pero a consecuencia de eso dice que ahora con sufrimiento cosecharás del fruto de tu trabajo al hombre. Y a la mujer con sufrimiento darás a luz.
A consecuencia del pecado viene el sufrimiento en la humanidad. Y es algo de lo cual tú y yo no podemos escapar porque tú y yo somos pecadores. ¿Bien? Si bien somos renovados en el Señor. Y ahí es donde entra la segunda parte. Porque si tú y yo encontramos cómo Dios ve esto y cómo Dios lo manifiesta en estos primeros libros, en Éxodo hay una frase que siempre me maravilló. Porque cuando Dios está hablando de cómo escucha al pueblo de Dios, dice, yo escuché su lamento. Esto está en Éxodo 3. Escuché su lamento, su dolor, su quejido, su sufrimiento. Y entonces accionó algo. ¿Qué te da a entender esos dos pequeños detalles? Que Dios comprende y empatiza y sabe y se identifica con esta situación del dolor y el sufrimiento. Y esto es algo importante, ¿sabes? Porque a veces cuando tú y yo estamos viviendo estos procesos en nuestra vida, estos caminares en nuestra vida, no creemos que Dios está allí. A veces se pone el punto más difícil de confianza en ese momento cuando sufres. Porque cuando sufres, todo lo que realmente está en el corazón sale a relucir. Y si realmente confías en Dios en el corazón, ahí va a salir a relucir que de verdad te estás afirmando en Él. Pero si no, es el momento donde más fácil nos apartamos de Él y buscamos saciarlo con alguna otra cosa. Entonces, quiero que tú y yo podamos tener esta idea en mente hoy, porque Dios tiene un propósito grande a través de estas situaciones en nuestra vida. No son al azar y tampoco son la consecuencia de tus y mis acciones, no quedan en un vacío en el que Dios dice, pues no, ni modo, ahí ya tú verás. Tienen un propósito en las manos de Dios. Y es lo que yo quiero ayudarte a conocer y a encontrar en este día. Si tú y yo nos vamos, Adri, ayúdame, nunca funciona esto conmigo. El sufrimiento forma parte de la vida e incluso cuando tú y yo estamos con Jesús. Y esto es algo que tú y yo necesitamos conocer, exactamente por lo que te acabo de describir ahorita como una introducción. Tu vida y mi vida van a estar rodeadas de estas situaciones, van a estar rodeadas del dolor, incluso cuando tú y yo conocemos a Jesús. Es bien interesante, a mí como ministro, como pastor, siempre que hablo con personas, con familias, en especial con mamás, siempre las mamás me hablan de una forma muy particular. ¿Puedes hablar con mi hijo de tal situación? ¿Puedes ayudarlo para que deje de sufrir, que conozca a Jesús? Y claro, yo sé que es una parte de lo que sí, ciertamente va a suceder, pero es que el sufrimiento va a seguir incluso cuando estemos con o sin Jesús. En la vida humana vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir afrontando estas situaciones por una u otra razón. Pero aquí es la clave, entonces tú y yo podríamos preguntarnos, ¿y entonces de qué sirve tener a Jesús en mi vida si voy a seguir teniendo sufrimiento? Es que la clave aquí está en lo que tú y yo encontramos en esta palabra narrado por Pablo. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? No sabemos porque nos dijo en el contexto anterior y ahorita se los explico. Pero dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes siempre en el cuerpo la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Lo que está hablando en un contexto antes, está diciendo que Jesús es la mejor noticia que tú y yo hemos recibido, porque en Él se sustenta y se sostiene todo. Y nos está diciendo, esto es lo que tú y yo tenemos, y en nuestra vida y en nuestra historia, es Él el quien es la piedra angular, lo que le da sentido a la vida. Y entonces luego agarra y dice, esto tenemos como en vasos de barro. Esos vasos de barro somos tú y yo. Lo que está tratando de decirnos Pablo, está tratando de mostrar y de argumentar y de dejar saber que aunque él era un discípulo del Señor y estaba caminando mucho más cercanamente que tal vez cualquiera de nosotros con el Señor, él estaba sufriendo y vivía sufrimientos. Él escribía desde la prisión. No sé si sabías eso, pero algunas de las epístolas que tú y yo leemos donde habla de libertad, él las está escribiendo desde la cárcel. Interesante. Que él nos enseña de libertad cuando está sufriendo en una prisión. ¿Sabes?
lo que está tratando Pablo de ayudarnos a entender es que tú y yo necesitamos conocer de que nuestra fe con el Señor no va a hacer que dejemos de sufrir, pero sí va a cambiar la forma en la que tú y yo afrontamos el sufrimiento y asimilamos y vivimos y pasamos por el dolor. Te lo repito, la forma en la que tú y yo vivimos con el Señor, nuestra relación con Jesús, nuestra historia con Jesús, no va a dejarnos de hacer sufrir, pero lo que sí va a lograr es que la forma en la que tú y yo pasamos, transitamos, caminamos, el adjetivo que tú prefieras, transcurrimos, vamos y cruzamos a través del dolor y del sufrimiento, va a ser distinta. Y eso sí tiene un gran valor. Tiene un muchísimo valor. Porque ciertamente tú y yo tenemos una esperanza muy grande en el Señor, sabiendo de que Él está haciendo algo. ¿Sabes? La palabra está repleta de promesas como las que Él empezó la buena obra en nosotros y Él la terminará. Te hago una pregunta. El momento en el que tú y yo entramos en sufrimiento o en dolor o pasamos una situación difícil, ¿acaso se corta la promesa? ¿Acaso Dios dice como de, va a tocarle sufrir, mejor me voy de aquí un ratito, vuelvo en 2 meses para ver cómo está? Mejor corto el plan por aquí porque yo creo que va a estar sufriendo mucho, entonces yo me voy y de ahí me fijo cómo está él. Si ya dejó de sufrir en unos mesecitos. Pues no, el plan y el propósito de Dios no se corta y no se termina. Entonces sí está pasando algo en nuestra relación con Dios. Quiero dejarte, como cada semana he ido dejándote frases pequeñas a lo largo de cada uno de los puntos, quiero dejarte una frase para que tú puedas tenerla. La fe no elimina, Adri, ¿me ayudas? La fe no elimina el dolor, pero sí transforma la forma en la que lo atravesamos. La forma en la que tú y yo nos relacionamos con el Señor puede hacer algo distinto en la forma en la que tú y yo atravesamos el sufrimiento. La manera en la que caminamos a través de ello puede ser algo diferente. Pero esto se vuelve mucho mejor. Porque, ¿sabes? El dolor puede ser parte de lo que es el proceso de Dios formando nuestras vidas. Adri, ¿me ayudas con la siguiente? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y a los que son llamados conforme a su propósito. Usualmente cuando leemos este versículo, normalmente nos gusta recalcar la parte que está en azul. Todas las cosas ayudan para bien. Porque eso suena bien bonito, ¿verdad? ¿A quién no quiere recibir ayuda de Dios? Todos y cada uno de nosotros. Pero lo interesante son las otras 2 conexiones que están allí en naranja en lo que está en la Escritura. Dice a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Eso quiere decir que solamente Dios va a ser bueno con los pastores? ¿Qué me dices? No, ¿verdad? ¿Tú te sientes llamado? ¿Llamada? Yo te hablé de eso hace unas 2 semanas. Si no, puedes verlo en el Facebook si no estuviste aquí. Tú también eres llamado y llamada. Y si tú realmente amas a Dios, guardarás su palabra, como Él dice. Ahí se ve, ahí se demuestra en cómo tú y yo amamos al Señor, no en las palabras, sino en cómo guardamos y cumplimos su dirección, sus directrices. Entonces tú y yo tenemos una gran promesa, que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Y esto es magnífico. No sé si te alegra a ti saberlo. Pero sabes, eso quiere decir que incluso el dolor y el sufrimiento pueden ser ayudados, pueden ser algo de bien para la vida nuestra en las manos de Dios. Esos momentos difíciles que tú y yo atravesamos. Esos momentos que están complicados. Y sabes, aquí hay que reconocer y quiero dejarte reconocer algo. Porque esos momentos complicados, como te decía al principio, van a venir de una forma natural, por cosas que no tenemos el control. Y también van a venir por cosas que tú y yo tenemos el control. Cuando decidimos hacer algo que está incorrecto, y esa acción incorrecta acarrea consecuencias. Cuando pasa eso, ciertamente también el sufrimiento y el dolor llegará. Es una fuente distinta y la manera de recibirlo va a ser distinta, pero el dolor y el sufrimiento va a ser el mismo. Y la manera en la que tú y yo podemos
entender esto es que Dios nos puede ayudar en medio de estos procesos a crecer. ¿Sabes? A crecer. ¿Prefieras llamarlo a madurar? Puede ser. Pero nos va a ayudar a crecer. Y en ese crecimiento muchas veces es reconocer que nosotros cometemos errores, que lo que estábamos pensando no era el camino correcto, que lo que Dios está obrando y la manera en la que algo nos afecta directa o indirectamente a nosotros y nos genera dolor, tal vez necesita que se trabaje algo aquí adentro. Y entonces el dolor en muchas ocasiones, y esto quiero que te lo grabes en la cabeza, revela las verdaderas intenciones del corazón. Hay cosas que no se pueden ocultar. Tanto el dolor como el poder revelan las verdaderas intenciones del corazón. Ustedes conocen a mi papá siempre me dijo algo y se ha grabado para toda mi vida. Y me decía, si tú quieres conocer el corazón de un hombre, dale un poco de poder sobre tu vida. Y vas a ver sus verdaderas intenciones. Y así como el poder revela, el dolor también revela la naturaleza y la verdadera motivación en el corazón de una persona. Y ese es un gran momento porque Dios puede utilizarlo para transformar profundamente, trabajar nuestro carácter. La verdad es que Dios no siempre detiene el sufrimiento, pero nunca lo desperdicia. Si tú estás pasando por un momento difícil, no creas que es un momento desperdiciado de tu vida. Porque a veces nosotros pensamos y decimos como de, ay, cómo quisiera que se borren esos años de sufrimiento. ¿Pero por qué? Si tal vez esos años de sufrimiento fueron los mejores momentos en los cuales tu carácter y tu vida se ha transformado. ¿Sí? Dejemos de ser renuentes, de correr, de escapar del dolor y del sufrimiento y aprendamos a atravesarlo con Cristo, porque las promesas que nos está dando, lo que nos está explicando es que Él está presente allí. ¿Sí? Y tú y yo podemos caminar de una manera distinta en este proceso. Ahora, aquí va a tomar mucho más sentido todo lo que te estoy diciendo, porque la verdad es que en el dolor, muchas gracias, Adri. En el dolor podemos encontrar a Dios de una manera más íntima. Job, todos hemos leído a Job, ¿verdad? Sabemos, bien famosa la historia porque ha perdido todo y le fue con todo. A él le dieron con todo. Tú y yo creo que nunca vamos a llegar a haber sido tan pegados como Job. Y a él sí le dieron con todo. Pero aún así, después, al final de los días, él dice estas palabras. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esto es bien valioso, porque lo que está haciendo es que él está reconociendo que conocía a Dios de una forma muy superficial, pero ahora su vida sí realmente está en una conexión con Él. Y sabes, tal vez tú y yo estamos allí, tal vez tú y yo conocemos a Dios de oídas, sabemos un poco de quién es Él, pero la verdad es que en el medio de estos procesos de sufrimiento como Job, es donde tú y yo realmente empezamos a conocer a Dios. Es donde realmente pasa una transformación profunda. Una de las, creo que ideas más interesantes es que a veces oramos por salir del lugar donde estamos en sufrimiento, sin darnos cuenta que el lugar donde estamos en sufrimiento es el lugar donde más nos estamos encontrando con Dios. ¿Sí me entiendes? Te lo repito. A veces oramos por salir del lugar de sufrimiento sin darnos cuenta que el lugar de sufrimiento es donde más nos estamos encontrando con Dios. El sentido de que tú y yo delante del sufrimiento y el dolor nos abrimos y nos volvemos vulnerables hace que tú y yo seamos obviamente mucho más abiertos a recibir y poder entender lo que Dios nos esté hablando. Y uno de los mejores lugares en los que tú y yo podemos ser transformados de manera más íntima es cuando vivimos estas situaciones. Podemos pensar en situaciones bien grandes, ¿no? Pero yo sé que hay situaciones pequeñas también que generan sufrimiento, como toda persona. Cada uno de nosotros tiene aquí una colección de inseguridades, tiene una colección de frustraciones, tiene unas buenas banderas de humillaciones
¿verdad? Todos tenemos estas cosas en nuestra vida. La diferencia es que para algunas personas las humillaciones fueron como de, no pasa nada. Pero las inseguridades no funcionan de la misma manera. Las inseguridades empiezan a hacerte temblar las rodillas, ¿verdad? Para otros las inseguridades son como de, no pasa nada. Pero que te humillen, ¡oh! ¿Cómo lastimó el corazón? Yo nunca voy a olvidar cuando esa señora Juanita me dijo eso. ¿Cómo? ¿Cómo a mí? ¿Sí te das cuenta? ¿Y allí qué hay? Eso que arde aquí, ¿qué es? Es dolor y es sufrimiento, ¿sí? Es importante que tú y yo logremos notar esto, porque en estos puntos es donde tú y yo podemos entablar una mayor y más profunda e íntima relación con Dios. Tú y yo tenemos, cada uno de nosotros tiene estas situaciones. Y pues obviamente no sería nada interesante que aquí aparezca de repente un ángel o alguien, o a mí Dios me dé un poder sobrenatural y yo empiece a ver las situaciones de tu corazón y tus dolores y empiece a decir como esto que te pasa, Antonio, y a ti también aquí y allá por allá, ¿verdad? Qué feo, ¿no? Y luego, porque nos daría vergüenza. Pero entonces no tienes que esperar que suceda eso. La palabra está repleta de acciones en las que tú y yo nos podemos acercar delante de Dios sabiendo que no esperamos juicio y que más bien esperamos y tenemos a un Padre que está con brazos abiertos, recibiéndonos y ayudándonos a cambiar. Y en medio de este dolor, de las situaciones que pasan así, aflicción, tú y yo podemos encontrar en el Señor esta esperanza. Si te preguntas en algún momento, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Él está allí a tu lado. No se ha ido. La diferencia está en que tú quieras reconocerlo y a buscarlo en ese momento o no. Y es donde tú y yo podemos cambiar. Como te decía, a veces el lugar donde más profundo escuchamos a Dios es el mismo donde más hemos llorado. Es el lugar donde tú y yo estamos quebrantados, esa situación que nos arrebata la alegría y que nos sume y nos profundiza ahí en el dolor. Es el lugar donde tal vez tú y yo más podemos conocer a Dios. Así que no escapes. Yo sé que no es nada agradable decir como de, uno no sale tal vez tan animado, ¿no? Como de, sí, dolor, yeah, ¿verdad? No sales así como de, sí, vamos a sufrir todos juntos. No, porque tampoco es la idea de lo que te estoy diciendo. Pero la verdad es que tú y yo sí sufrimos. Y creo que no necesito mencionar tantas situaciones para que tú y yo podamos entender de que sí sufrimos. Y lo que quiero reafirmarte una idea una vez más para poder terminar con esto. A veces tú y yo pensamos que en medio de las situaciones de sufrimiento es como si todo el proceso que llevamos con Dios se pausara y se trancara allí. Pero la verdad es que no, más bien tal vez esos momentos tú y yo tenemos que aprenderlos a reconocer, que son los momentos en los cuales hay una oportunidad en que nuestra intimidad y nuestra relación con Dios vaya más profundo. ¿Sí? Es como cualquier relación de familia y de pareja. Las relaciones más sólidas son las que han pasado por más cosas y han permanecido, ¿sí? Las familias más sólidas son las que han sufrido juntos y a través de eso se han conocido, se han perdonado y ahí ha habido procesos, ¿verdad? Es lo mismo, tú y yo con el Señor, cada uno de nosotros en nuestra vida, en esos procesos de dolor, de sufrimiento, es donde más transformación, más unidad, más relación se puede construir. Y Dios está dispuesto a esto. Simplemente tú y yo tenemos que abandonar ese deseo de escapar y más bien pasar y abrazar la idea de que estamos con Dios en medio de esta situación. Quiero hacerte notar algo. Yo no sé si tú sabes cuál es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Interesante, ¿no? Que haya un versículo tan pequeñito. Pero creo que es suficiente para que tú y yo podamos reconocer de que Dios
está atento y entiende y comprende lo que es el sufrimiento y el dolor. No es indiferente. Uno de los autores que más me gusta, ahí está N.T. Wright, dice: Dios no nos da teorías sobre el sufrimiento. Él vino a nuestro mundo para compartirlo. Cada vez que tú y yo nos acercamos delante de Dios y a la palabra de Dios o a hablar sobre estos temas como hoy lo estamos hablando, Dios no nos está entregando una buena teoría y una buena historia para que tú y yo salgamos altamente motivados y digamos, vamos de aquí todo motivados. No, Dios nos está hablando desde el punto de que Él ha compartido estas situaciones con nosotros y nos comprende, y tú y yo podemos identificarnos con Él. Tú y yo podemos abrazar la verdad de que Dios está pasando estos dolores, estos capítulos oscuros de nuestra vida al lado nuestro. Y es necesario que tú y yo nos podamos notarlo para poder abrazarlo. No estás solo y no estás sola. Mi pregunta para ti tal vez sería: ¿qué cosas han estado pasando en tu vida? Tal vez ahorita estás en esos momentos de bonanza, esos momentos, esas temporadas donde todo parece bien, abre la cortina y siempre hay luz, pájaros y mariposas y todo se ve bonito. O tal vez estás en la temporada donde no quieres ni abrir la cortina porque no quieres ver ni siquiera lo que hay afuera y te da miedo todo lo que está alrededor. ¿Verdad? No sé cómo estás. Me encantaría saberlo. Y aunque nos tomemos cafecitos, a veces tal vez ni me vas a decir cómo estás. Porque hay cosas que están muy profundas aquí en el corazón que no las queremos sacar. ¿Sí? Pero si hay alguien con quien puedes internar todo esto mucho más profundo, y es nuestro Señor. Así como buscas que Dios pueda hacer bendición en tu vida, busca que Dios pueda pasar en estos procesos junto contigo a través del dolor y el sufrimiento que estás viviendo. Porque ciertamente en medio de esta situación hay propósito. Dios tiene un propósito, como has visto en la vida de Job tenía un propósito. En tu vida y en mi vida, en medio de las situaciones de dolor y tristeza, Dios va a tener un propósito. Y eso también es parte de nuestra historia con Jesús. Si tú y yo hemos visto todo lo que hemos estado hablando durante estas semanas, hay muchas cosas que son de mucha bendición. ¿Sí? Y a veces cuando hablamos del sufrimiento queremos verlo como de no se ve tanto como bendición, pero la verdad es que es una bendición también. Poder contar con el favor de Dios en medio del dolor y el sufrimiento es una ventaja tan grande que tú y yo podemos disfrutar. Pero la gran pregunta es: ¿qué esperamos que pase después de esto? Porque ciertamente hoy vas a salir de aquí y si no estás pasando por nada de sufrimiento, va a ser un domingo más en el que escuchaste una predicación. Pero si estás aquí y estás pasando por un momento de sufrimiento, o realmente estás viendo esto como una bendición para tu vida en el futuro, vas a salir con una mentalidad diferente. Vas a salir con una experiencia y una verdad diferente en tu corazón. Y si estás viviendo en dolor en este momento, estás pasando sufrimiento, ciertamente puedes saber de que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Pero no está contigo como el eslogan de iglesia de sí, Dios está contigo. No, Dios literalmente está contigo. Está a tu lado. Está junto a ti. Y Él desea que tú puedas encontrar esa mayor intimidad con Él. Y ya sea que tú salgas de este lugar con la mente y digas como de, esto es una verdad muy buena y la quiero guardar en mi vida. En el futuro, en el momento en el que tú empieces a tener una situación que vaya a ser compleja y complicada, esta verdad va a salir a tu mente por el Espíritu Santo. Y tú ciertamente vas a poder abrazar esta verdad y decir, me acuerdo que me hablaron de esto. Me dijeron que cuando esté en esta situación no estoy solo, no estoy sola. Y puedo caminar con Él y puedo buscar sabiduría en Dios y puedo buscar propósito en medio de esta situación. Y ciertamente tú y yo viviremos y pasaremos y caminaremos de esto de una mejor y más profunda manera. ¿Qué parte de tu historia Jesús está escribiendo en medio del dolor? Yo sé que está escribiendo cosas y yo sé que ha escrito cosas y sé que también pasará. Y te hablo hoy con esto porque sé que vamos a vivir situaciones de dolor.
Pero ciertamente también sé que Dios está con nosotros en medio de todas estas situaciones. Y quiero animarte a que dejes de correr del sufrimiento. Si hoy puedes tomar una decisión en tu corazón, es más bien dejar de escapar de las situaciones de dolor y caminarlas junto con el Señor, pasar a través de ellas, agarrado, afirmado, abrazado, abrazada de Dios. Porque hay distinción en esto. Hay una diferencia. Y tú y yo la vamos a sentir. Y tú y yo la vamos a experimentar. No te puedo dar una receta de paso 1, tienes que hacer esto, paso 2, tienes que hacer este otro, porque cada uno de nosotros piensa, resiente y actúa diferente. Y no te puedo dar una receta que vaya a ser falsa para ti. ¿Te das cuenta? Lo que funciona para mí, tal vez no funciona en la mente de Carlos. Pero ciertamente Dios conoce a Carlos y me conoce a mí. Y sabe cómo caminar conmigo y sabe cómo caminar con Carlos. Entonces tú y yo podemos caminar asegurados de que Dios está al lado nuestro. Quiero pedirte que podamos orar y que podamos entregarle esta mañana el entendimiento de esto al Señor. Sé que no es la frase tal vez y el eslogan o la idea más bonita hablar acerca del sufrimiento, pero créeme que si tú lo aplicas de verdad en tu vida va a ser distinta. Te hablo porque lo he experimentado. Muchas veces te he contado muchas cosas de cómo el sufrimiento en mi vida ha afectado y cómo Dios me ha ayudado a caminar con Él. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús por tu iglesia, por cada uno de los que estamos en este lugar. Dios, tú eres muy bueno con nosotros. Y quiero, Señor, pedirte en esta mañana que tú nos puedas ayudar. No es el tema más popular, no es lo que más deseamos conocer, pero ciertamente es lo mejor que podemos saber. Porque no hay uno de nosotros, Señor, que no afrontará sufrimiento y dolor natural en su vida. No hay uno de nosotros que no fallará en tomar decisiones, Señor, y tal vez esas decisiones generarán angustia y malestar. Pero, Señor, si hay algo que podemos saber, es que tú no has quitado los ojos de nosotros y no lo harás. Señor, nuestra vida está en tus manos. Y mientras más creemos y más nos repetimos y más nos afirmamos en esta idea, más nos daremos cuenta de que tú también estás en medio del dolor con nosotros. En esos momentos donde nuestras fuerzas ya no alcanzan, en esos momentos donde nuestras ideas ya no toman validez, donde perdemos el control de las situaciones y donde todo lo que está alrededor se pone oscuro, Señor, y parece que no hay luz, no hay una salida de esta situación. Señor, en medio de esas situaciones, tú estás allí y no nos has abandonado. Y hay un propósito grande que tú y yo podemos abrazar, iglesia. Saber de que podemos al final decir como Job, había conocido a Dios de oídas, de esta pequeña manera sabía que Él actuaba, pero ahora mis ojos lo ven. Ahora sé que Él está conmigo, ahora sé que Él camina junto a mí, ahora sé que Dios ha estado en medio del dolor, abrazándome, consolándome, dándome aliento, dándome dirección, dándome palabras de vida para poder continuar, para poder resistir, para poder sostenerme en medio de este tiempo duro en mi vida. Señor, te pido que cada uno de nosotros pueda experimentar esta maravillosa verdad y saber que el tenerte a ti, el caminar contigo, el estar junto a ti, no es algo que está en vano. Padre, te pido que tú puedas hablar a nuestras vidas, que puedas ayudarnos a convencernos de saber de que en medio del dolor en nuestra historia no para tu obra. Tú estás a nuestro lado y aún por cual sea la razón que viene el dolor y el sufrimiento, tú tienes un propósito en ello. Primero acercarnos a ti, pero junto con ello ayudarnos a crecer y alcanzar una salida. Y te pido, Señor, que nos ayudes a tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, confiar en ti, creerte y abrazar tu verdad. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén.